No existe una verdad absoluta. Escucha, reflexiona y comparte. Opínate. ¿Sabías que solo necesitas 30 segundos para captar la atención de tu audiencia? Cuenta la historia que cierta vez un estudiante aburrido de redactar líneas para responder las preguntas de los foros de opinión de la maestría que cursa, decidió presentar algo distinto, algo que rompió la uniformidad de las respuestas. Empezó con videos relatados, pero que solo quedaban ahí, pero... ¿Por qué no publico este material de modo que en un futuro no tan lejano sirva de punto de partida para generar más contenido? Así pues, investigando, creando guiones, grabando, editando y publicando, nació primero Alfa y Omega. El siguiente programa contiene altas dosis de experiencias. Se recomienda reflexión. Gracias por escuchar un episodio más de Alfa y Omega, aprendizaje de inicio a fin. Un podcast grupal con temas de liderazgo y coaching. Luego, este espacio personal con muchas experiencias e ideas. Opina P. No existe una verdad absoluta. Escucha, reflexiona y comparte. Están escuchando el episodio 26, la importancia de planificar y estructurar una presentación. En la producción de este podcast les saluda Daniel Navarro Toya y como siempre toma en consideración las recomendaciones para una mejor experiencia. Busque un lugar cómodo, ajuste sus audífonos y no te olvides de comentar, suscribir y compartir este y todos los episodios. Así es que empezamos con Opina P. Una presentación se manifiesta de muchas maneras. Puede ser una clase, un cortometraje, una historia y hasta un podcast. Pero todas conservan la misma estructura: inicio, desarrollo y cierre. Ahora, ¿cómo hacer todo esto más efectivo, que impacte, que capte la atención de tu audiencia? En primer lugar, siempre vamos a considerar el lenguaje verbal y no verbal. Luego de ello debemos de tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Número 1. Como lo mencioné al inicio, solo tienes 30 segundos para capturar la atención. Estos son de vital importancia. En este corto periodo de tiempo, tu audiencia creará una impresión de quién presenta y el tema. Entonces, lo relacionamos con la primera parte, la planificación. El presentador debe saber quiénes son su público objetivo, el tema y cómo llevarlo a cabo. 2. Es necesario jerarquizar la información para identificar los puntos clave. 3. Se recomienda el uso de diapositivas, pero solo es un apoyo visual. En lo particular, resulta aburrido un PPT con demasiado texto. Como docente de diseño gráfico, inculco a mis estudiantes que, en su naturaleza profesional, sus presentaciones visuales deben ser atractivas, con formas simples, una tipografía leíble, legible y colores que faciliten su visualización. 4. La presentación debe ser minimalista, con la idea principal, donde la imagen sea el protagonista, más no el texto, porque lo que dices y cómo lo dices es responsabilidad de cada presentador. 5. Adiós a las transiciones y a la animación de diapositivas. En lo particular, quitan tiempo en programar y generan distracción en vez de impacto. Es decir, no Prezi ni mucho menos Canva. Porque todos son prediseñados. 6. Y hablando de prediseñados, evita descargar plantillas. No todas son funcionales. Si resulta difícil crear una diapositiva elegante, pide los servicios de un diseñador gráfico o comunicador visual. Nosotros podemos hacer que la parte visible sea atractiva. Según Edward Tufte, un estadista estadounidense, califica el PowerPoint como demoníaco, debido a que
esto genera un monólogo, un limitante que evita los aportes de los participantes. Respecto a eso, en mi opinión, le daré 50% de crédito. Sí considero que el PowerPoint es limitante y que en la gran mayoría de cursos donde enseño software, utilizo este recurso solamente para dar la bienvenida y el logro de aprendizaje. Pero el otro 50%, el PowerPoint me sirve como una pizarra, donde sí puedo apuntar el aporte de mis estudiantes o cuando quiero indicar, por ejemplo, los componentes del panel de capas de Photoshop. Otro punto que debemos de tomar en cuenta es que por más preparados que estemos en un tema, evitemos ir en piloto automático, porque los grupos cambian, la dinámica cambia y siempre hay oportunidades de mejora que debemos de tomar en consideración para perfeccionar el producto. Sucede con este podcast. Semana a semana hay que planificar qué se va a decir, redactar el guión con las experiencias o con nuestra mejor investigación, grabar, editar, publicar. Eso ya lo dije. Para finalizar, para crear presentaciones de alto impacto hay que considerar muchos factores. Si seguimos todo de acuerdo a lo planificado, nos aseguramos de tener éxito. Pero, en caso de que no suceda, respira hondo y de acuerdo con tu expertise, improvisa un poco para llegar al rumbo correcto. Obvio. Y en caso de que no, podemos sentirnos mal, pero nos quedarán muchas iteraciones para mejorar en un futuro. Todo es cuestión de práctica. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar y reflexionar sobre este tema muy importante, sobre la importancia de planificar nuestras presentaciones. Deja tu comentario, es gratis y nos ayudas a crecer. Por otro lado, no te olvides de escucharnos en la plataforma de tu preferencia: Apple Podcast, Google Podcast, podcast.com, YouTube y como siempre en Spotify. Hasta el siguiente episodio. Opina, pe.